Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy dedicando todo el programa a la economía Biden, la herencia y los retos, con Eduardo Porter, columnista económico de The New York Times. Y decíamos, Eduardo, al irnos a la pausa, que era importantísimo, o parece muy importante, que el estímulo que está ahora a punto de aprobarse o no aprobarse sea grande. Y ahí hay un tema que yo mencionaba también un poco de pasada en la introducción, que es el de la deuda. Siempre que estamos en este punto, aparece el riesgo de que la deuda sea demasiado alta, que nos endeudemos demasiado, que hay que ser prudente. Bueno, hay que ser prudente, obviamente, pero en momentos de crisis es cuando hay que ser menos prudente, por decirlo así, porque urge el tirar de lo que tienes a mano. No así en lo que yo decía, en el tema de hace 2 o 3 años con el corte de impuestos, que era un momento económico pues, en el que no había ninguna urgencia y, sin embargo, se recurrió a una subida de la deuda tremenda, ¿no? ¿Cuál es tu acercamiento a ese tema? Sí, tendría yo un par de ideas sobre esto. Lo primero que hay que pensar es que fijarse en la cantidad de deuda es quizá menos importante que fijarse en la deuda contra lo que se puede obtener por endeudarse. Es decir, si el país está en una disyuntiva como la que está ahora, en la cual sin un gasto robusto del gobierno, la economía arriesga a caer en una espiral o quedarse estancada durante muchos años, la lógica de endeudarse es mucho más poderosa porque lo que ganas por endeudarte más es más que la deuda que incurres. Entonces, y podemos ver en los últimos 10 años o más, desde la crisis del 2008, cómo Estados Unidos, a pesar de que la deuda ha crecido muchísimo, la amenaza de que esto va a traer mayor inflación o que va a levantar las tasas de interés a niveles altísimos, la verdad no ha ocurrido. A pesar de que la deuda ahorita llega a casi 100% del PIB, del Producto Económico del país, las tasas de interés siguen en un nivel bajísimo, lo cual además le permite al gobierno endeudarse más porque el dinero es básicamente gratis, es decir, pagar una tasa real de interés básicamente cero, hace que uno pueda endeudarse, invertir en cosas que le van a redituar al país más que cero, y entonces la inversión vale mucho la pena. Y luego hay una parte de la que vamos a hablar en el siguiente segmento, que es todo el tema de las inversiones en temas verdes, de infraestructuras, todavía no ha sido presentada y que, bueno, es tremendamente, por lo que vamos conociendo, tremendamente promisoria en el sentido de que puede generar, según informes técnicos muy asépticos y muy independientes, del orden de 18 millones de nuevos empleos, ¿no? Decía, por ejemplo, en un estudio de Moody's. Que necesitamos hacer estas inversiones por muchísimas razones, por razones del empleo y por razones de salvar el planeta y por razones de proteger a la economía de la devastación que va a traer el cambio de clima. Hay una lógica impecable para hacer estas inversiones, una lógica económica muy poderosa. Entonces, el efecto sobre el empleo es el que me parece más ambiguo, porque pues, se van a crear muchos nuevos empleos y también van a desaparecer otros empleos. Piensa en el ejemplo de si cambiamos todos a autos eléctricos, pues bueno, las gasolineras dejarán de existir, desaparecerán los empleos en las gasolineras, pero crearán, pues imagino que habrá estaciones para cargar el auto con electricidad y eso traerá otros empleos, ¿no? Y que al final ese puede ser un cambio quizás no demasiado, digo yo, no sé, demasiado complicado. Bueno, tenemos Sí. que hacer una pausa aquí, déjame que la hagamos y seguimos hablando de todo este tema, de la parte segunda del plan de inversiones, sobre todo en temas sostenibles y de energías renovables.